Buen día. Mi nombre es Nadine Terrain y tengo el honor de participar en esta segunda cumbre internacional virtual Slam Sex 2021. Y voy a presentar un trabajo que he realizado sobre la biblioterapia y la terapia mediante la escritura para ayudar a resolver problemas sexuales en mujeres. Permítanme un segundo, voy a compartir la pantalla. Este es el título de mi obra, La biblioterapia y la terapia mediante la escritura en las dificultades sexuales de las mujeres. Mi nombre, Nadine Terrain, y mi correo electrónico por si alguien quiere comunicarse conmigo y profundizar sobre estos temas. Desde tiempos de los griegos, y quizás antes, pero esto es lo que tenemos documentado, se realizaban en unos anfiteatros, se reunía la gente para ver la puesta en escena de obras que llamamos en la actualidad tragedias griegas, y la gente hacía catarsis en estas escenificaciones, y Freud muchos años después analizó estos relatos que había acerca de esta actividad que realizaban los griegos, y reconoce en las tragedias griegas un poder de sanación de los conflictos intrapsíquicos mediante la catarsis. Él pensaba, bueno, ponían en escena esta historia de este joven que por burlar al destino huye y termina matando a su padre y casándose con su madre y generando un sinfín de eventos trágicos a su alrededor, y a partir de esta escenificación, este conflicto que él reconoce como un conflicto universal intrapsíquico, todos los seres humanos en algún momento tuvieron instintos parricidas, instintos de eróticos hacia sus progenitores. Y dice, lo podemos ver en escena y sanar un poquito esos deseos infantiles y entender que todas las consecuencias que puede tener estos deseos infantiles, y de esta manera hacer una catarsis sanadora. Esto es lo que pensaba Freud, y a partir de esto que él descubre o que él piensa, construye este complejo de Edipo y toda una teoría alrededor del complejo de Edipo. En los libros encontramos narraciones que son oportunidades de conectar con historias que nos resuenan y nos permiten revelar conflictos intrapsíquicos y así trabajarlos. Muchas historias, esta imagen, como pueden ver, es la imagen de Bastián, este chico que toma el libro de La historia sin fin o La historia interminable y empieza a leer lo que le sucede a la princesa y a este mundo que se está desmoronando porque ya a los niños no les interesa la fantasía. Y llora apasionadamente con la historia de Atreyu y de la princesa y demás, hasta llegar al punto de darse cuenta que él tiene que meterse a la historia para que pueda resolverse la situación. Esta es una película, tenemos el libro, y las dos alternativas son mágicas y son maravillosas y nos permite conectar con una historia que tal vez vivimos en nuestra infancia o no, en nuestra adultez. Y hay un sinfín de historias que los escritores han puesto a nuestra disposición y que nos confrontan con la naturaleza humana, con los conflictos vinculares o relacionales en las familias o en la política o a niveles más macro o más micro intrapsíquico dentro de mi mente. ¿Qué sucede? Una historia, por ejemplo, que podemos reconocer como una oportunidad para sanar algunas cosas que nos están pasando en la actualidad. El ensayo sobre la ceguera.
de Saramago. Esta es una historia desgarradora, dolorosísima, que habla de una epidemia y de la naturaleza humana expresándose en este contexto de una epidemia. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, es la genialidad de Saramago que logró desmenuzar, descubrir, relatar la naturaleza humana y que nos permite a través de este relato encontrarnos a nosotros mismos y sanarnos de cierta manera o adelantarnos a algunas circunstancias para poder trascender el dolor que puede generarnos. ¿Es Saramago un terapeuta? De ninguna manera. Saramago es un escritor brillante que logra contactar con esa naturaleza humana. Y en ese punto de que él contacta con la naturaleza humana, nuestras historias, nuestras experiencias y nuestros significados van a unirse a esas historias. Los cuentos de hadas, por ejemplo, son otra maravillosa oportunidad de contactar con historias que nos permiten trascender ciertos conflictos infantiles en su mayoría, pero no siempre son solo infantiles. A veces trascienden la infancia y los venimos cargando hasta la adultez. Y bueno, Bruno Bettelheim nos ofrece la oportunidad de encontrar en estos cuentos de hadas historias sanadoras. Por supuesto, es importantísimo recurrir a los cuentos originales. Ahorita haré una mención más adelante sobre las historias que nos plantea la cinematografía actual. Pero estas historias originales que podemos encontrar en los textos de Michel Perrault o de los hermanos Grimm, vamos a encontrar historias con finales no tan felices, no siempre son felices. Un ejemplo de ello es La Caperucita Roja. Esta niña que es tan inocente y tan hermosa que va por la vida y se encuentra con la maldad del mundo, el lobo, que está dispuesto a comérsela, pero no a comérsela de un bocado, la tiene que enredar y la tiene que convencer y que ella solita vaya a dejarse comer. Y la Caperucita tiene una intuición, hay algo raro, ¿no? ¿Qué ojos tan grandes tienes, abuelita?, le dice. Esta es la intuición que se expresa. Algo no me checa, algo no corresponde con lo que yo tendría que estar viviendo. En la historia original, la Caperucita es comida por el lobo. En la historia que muchas veces nos contaron, hacían que un cazador la salvara o qué sé yo. Pero es bien importante que Caperucita muera para que nosotros podamos sobrevivir. Si ella pierde la batalla, nosotros no perdemos la lección. Si ella se salva, entonces podemos seguir como inocentes por la vida porque vendrá un cazador a salvarnos. Pero si ella no se salva, tenemos la oportunidad de aprender que en el mundo hay lobos que nos pueden querer envolver y comer y que tenemos que confiar en nuestra intuición y que tenemos que aprender a ser maliciosas, perder nuestra inocencia. Lo que se comió el lobo fue la inocencia de Caperucita. ¿Ok? Y la inocencia es muy linda cuando tenemos una mamá y un papá que nos cuidan, pero la vida nos obliga a enfrentarnos al lobo. Entonces, en ese sentido es que este cuento es sanador. Y es solo un ejemplo. Todos los cuentos tienen sus versiones y sus interpretaciones que nos permiten sanarnos a través de las historias y de los cuentos. El texto de Clarissa Pinkola Estés, Mujeres que corren con lobos, comparte una versión junguiana sobre el ánima y lo femenino en las historias que nos conectan con líneas ancestrales de mujeres. Este texto justo hace un análisis, Clarissa, de lo femenino en todas estas historias que han sido contadas transgeneracionalmente. Tenemos historias
de brujas, historias dramáticas de la Baba Yaga, que estas brujas que en realidad son mujeres sabias, que no necesariamente enseñan con bondad, pero enseñan. Enseñan qué es lo femenino, enseñan a estructurar a las mujeres, a luchar a las mujeres. Y tenemos historias dramáticas como las de Barba Azul. Todos estos relatos están ahí brillantemente analizados por Clarissa Pinkola Estés. Recomiendo mucho esta lectura y nos permite contactar justamente con la riqueza que hay en estas historias que son escritas y que pueden ser leídas y que son contadas también en la tradición oral. Aquí viene mi mención sobre las princesas Disney. Les decía, por ejemplo, que la magia de sanarnos viene porque Caperucita pierde la batalla. Estas princesas de Disney que son hermosas y que todas terminan casadas con el amor de sus vidas, nos deja con las historias a medias. La Bella Durmiente no se queda ahí. Hay una segunda parte de la historia. Al ratito hablaremos de esa segunda parte. Pero no se queda ahí La Bella Durmiente. Lean la historia original. Estas historias de Disney nos dejan con la mitad del trabajo por realizar. Disney digiere por nosotros la historia y nos deja con la parte linda. Pero la parte más difícil de enfrentar es la que más nos sana. La historia, por ejemplo, del Rey León es extremadamente sanadora cuando muere el papá. Y todo lo que significa para el Rey León, para este chiquito Simba, que huye porque necesita trabajar consigo mismo para perdonarse, para entender su lugar en esa historia, más para poder trascender la muerte de su padre. Por eso, estas historias más dramáticas, más difíciles y más dolorosas son mucho más poderosas que las historias donde todo termina en un baile y todo es lindo y amoroso. No se queden con Disney. Trasciendan a Disney y vayan a las historias originales. En la actualidad, una alternativa a la puesta en escena de las tragedias griegas es el cine y las series televisivas. Y bueno, con una pequeña ventaja sobre esas tragedias griegas, ventaja y desventaja al mismo tiempo. La ventaja es, entran en la intimidad de nuestro hogar a través de nuestras pantallas y nos permiten elegir a nosotros qué historias queremos ver, con qué historias queremos compenetrarnos y cuáles son las que necesitamos sanar en nuestras vidas. Y entonces nos conectamos con esa historia y esto nos permite trascender esa parte en nuestras vidas, en nuestros conflictos intrapsíquicos. La desventaja es que cuando estamos en grupo, la catarsis se vuelve más grande, se vuelve compartida. Pero bueno, unas por otras, en la intimidad de nuestros hogares también nos permite ir más profundo en nuestra intimidad si nos permitimos hacerlo. Bueno, ya todo esto, Hilda Katz hace una propuesta del término biblioterapia y dice, significa curar mediante el libro. Define la biblioterapia como el uso de la lectura guiada considerando un resultado terapéutico. Su finalidad es proveer al paciente conocimiento e introspección. Escribir es terapéutico. También, a su vez, por un lado, leer es terapéutico y escribir también es terapéutico. ¿Por qué es terapéutico escribir? Porque nos permite tener concretas las ideas, instaura, hace que las ideas puedan contenerse, que eso que se desborda, digamos que, por ejemplo, si yo en mi mente tengo una lista de pendientes, en mi mente va a crecer, puede ser que hasta me cause insomnio, estos pendientes que tengo,
y me cueste trabajo dormir porque están en mi cabeza. Pero si yo anoto esos pendientes en una hojita y la dejo en mi buró, las quité de mi mente, se quedaron en ese cuadrito de la hoja o en ese rectángulo de la hoja donde las escribí y ya no pueden desbordarse. En mi mente crecen y se desbordan. En la hoja ya no cambian de dimensión. Instaura un diálogo consigo misma y facilita la reflexión y permite constatar una evolución. Yo recomiendo altamente a los consultantes y las consultantes que inician una terapia, que también inicien con escribir un diario. Un diario permite justamente observar cómo llegué a terapia y cómo estoy ahora, en qué ha cambiado mi proceso reflexivo, qué pienso ahora, cómo resuelvo ahora las cosas que me duelen o que me generan conflicto. Y entonces puedo tener eso muy claramente y observarlo ahí. Puedo hablar conmigo misma y el diario me permite justo tener esa comunicación con alguien que me va a escuchar y que me va a entender o no. Tal vez se pelee conmigo, pero eso lo podré trabajar en terapia una vez que he iniciado ese diálogo conmigo misma. Bueno, continuamos. Definición de sexualidad. Quiero ir hacia la definición de sexualidad para poder ir en cada uno de los elementos reconociendo los conflictos o las dificultades que pueden enfrentar las mujeres y cómo este trabajo tanto de escritura como de lectura puede ayudarnos a mejorar y avanzar en el proceso terapéutico. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define en una definición de trabajo, en un esfuerzo conjunto de hacer una definición de trabajo, define a la sexualidad como un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de toda su vida, desde que nacemos hasta que morimos, y que abarca al sexo, a las identidades de género, los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Cuando pensamos en las dificultades que pueden tener las mujeres, una de las dificultades está relacionada con el erotismo y el placer. No tenemos una instrucción o una educación hacia el erotismo y más bien nos pasa un poco como a la Bella Durmiente. ¿Recuerdan esta historia de esta mujer que al nacer recibe un montón de bendiciones, excepto esta bruja malvada que dice se va a pinchar y va a sangrar hasta morir? Y que su última hada madrina que esperó para contrarrestar las maldiciones de la bruja, le dice, bueno, no va a morir, va a dormir mucho tiempo, 100 años, y cuando despierte va a tener una vida feliz, ¿no? Y entonces llega la edad y llega a la edad de la maldición, encuentra la rueca, se pincha el dedo y empieza a sangrar. Esto es una representación de la menstruación. Una mujer que a cierta edad empieza a sangrar, díganme ustedes qué significa, ¿no? Y entonces los papás que se escandalizan porque esta niña hermosa, maravillosa, con tantas bendiciones, va a sangrar, sí, como todas las mujeres, va a sangrar, y entonces le piden el hada madrina contrarresta esta maldición de sangrar con que se va a dormir. No va a estar despierta a su erotismo. Y entonces esta angustia de que una mujer llegada a la edad empieza a desarrollar su erotismo y a tener deseo y a sentir placer, que le causa tanto temor a los papás, lo resuelven con que se duerma, que el erotismo se mantenga dormido. Y este erotismo dormido hace que esta niña en su sueño
sueñe con el príncipe que la va a salvar y que la va a despertar de este sueño de 100 años. Una vez que ella despierta y se encuentra con este príncipe que llegó a un castillo por aventurero, que no sabía con qué se iba a encontrar y que entra a un lugar bastante tenebroso. Qué miedo llegar a un castillo donde todos están dormidos, todos están dormidos como muertos, que llevan 100 años en esa posición, y encontrarte con esta princesa hermosa, pero dormida, y que al despertar cree que eres el amor de su vida. ¡Qué miedo! No sé cómo no salió corriendo ese príncipe de ahí. Y que bueno, pues era tal su deseo, no su amor, pero sí su deseo, volvemos al erotismo, que dijo, bueno, pues ya se despertó, me quiere, la quiero, tengamos una noche de pasión. Y el príncipe regresa al castillo a llevar una vida amorosa con la princesa, aunque no le dice a sus papás lo que está pasando, ¿no? Y esto es como el despertar del erotismo en este contexto en el que, a ver, chicas, si duermes tu erotismo y esperas a que llegue el bueno, pues lo vas a espantar. Y si no lo espantas, pues quién sabe si realmente sea el bueno, ¿no? Esto es como el trabajo terapéutico detrás del cuento. No nos quedemos con busquemos al príncipe azul de forma tan pasiva como quedarme dormida hasta que llegue. Cuando hablamos de la intimidad, este cuento también habla de esa parte de la intimidad, del amor, de cómo nos enamoramos y cómo nos enamoramos las mujeres muchas veces de un cuento que nos contamos. Y cuando llega la realidad es completamente diferente a lo que nos imaginamos. Sí, lean el cuento, de verdad, no quiero adelantarme a la historia verdadera, pero este príncipe no es todo miel sobre hojuelas, tiene una historia y tiene un pasado, que puede ser muy peligroso para esta princesa. Y no solo para la princesa, para sus hijos también. Donde ya se habla de la reproducción. Otro cuento que habla de la reproducción y de lo difícil que puede llegar a ser la reproducción, Hansel y Gretel. ¿Qué historia es esta donde unos papás no pueden mantener a sus hijos y van y los abandonan en el bosque? Claro, estamos hablando de la Edad Media, donde eso era bastante frecuente, pero sí habla de un tema de responsabilidad en la reproducción. La interpretación del cuento es muy diferente y habla justo de la evolución o del desarrollo mental que se requiere en una familia para que los críos dejen de ser tan voraces y que haya que ya no haya que mantenerlos, por ejemplo. En estos temas de la identidad de género y de los papeles de género, estas historias que relata en su libro, en el libro de Mujeres que corren con lobos, está Clarisa, vamos a encontrar historias que nos hablan de la feminidad. Y no solo esas historias, de pronto las historias de las diosas. ¿Cómo nos encontramos con estas diosas? Los griegos, por ejemplo, tienen grandes propuestas de diosas como estereotipos, ¿no? Está esta diosa cazadora, virgen, que nació de la cabeza de su padre y que es completa en sí misma, no necesita de ningún hombre, por eso es virgen. Esa es una forma de mujer. El otro estereotipo de mujer es Afrodita o Venus, esta mujer erótica, apasionada, ¿no? Y tenemos la Diana o Minerva, tenemos a Afrodita o Venus, y tenemos a esta, se me fue la otra, la última propuesta, la guerrera, ¿no? Y entonces son
3 estereotipos de diosas, de mujeres poderosas, que hablan de 3 formas o 3 posibilidades para las mujeres. Y leer estas historias, estas historias de las diosas en los relatos, las historias de Eros y Psique, por ejemplo, cuando uno relee la historia de Eros y Psique completa, uno se encuentra con algunos elementos de La Bella y la Bestia por ahí. Eh, y todo esto puede ser enriquecedor para las mujeres para encontrarse a sí mismas en estas historias y descubrir y desarrollar su feminidad, descubrir y desarrollar su erotismo, descubrir y desarrollar vínculos que sean más favorables para ellas, dejar de lado esta inocencia. Por ejemplo, en el tema del género, leer La Caperucita Roja original y reconocerse. Se cuentan muchos chistes con respecto a La Caperucita Roja, ¿no? Como el lobo feroz no se la comió, se la comió con G, ¿no? Y que hace esta referencia a lo sexual, definitivamente. Y sí, es en este proceso de perder la inocencia, podemos encontrarnos con el lobo feroz. Y con el lobo feroz puede ser una experiencia trágica. Y por eso es que debemos dejar de ser tan inocentes, volvernos un poquito más maliciosas y adelantarnos a los hechos, seguir nuestra intuición. Estas son como las propuestas que hay para los problemas que puede haber de la sexualidad. Y es curioso, si se fijan bien en los cuentos de hadas, por ejemplo, en casi todas las historias o en muchas de las historias cuentan lo difícil que es que tengan un hijo. Habían querido un hijo por mucho tiempo y entonces fueron a ver a una bruja, fueron a ver a un hada y les concedieron el deseo de tener un hijo, por ejemplo. Esos cuentos hablan también de que la reproducción no necesariamente es fácil y cuánto tiene que haber un deseo detrás para que pueda lograrse esta reproducción. En mi trabajo terapéutico y el trabajo que he hecho también en cuanto a la escritura, la lectura y la escritura, escribí un libro, es Mi diario erótico. Es una propuesta de un manual de experiencias hacia la plenitud sexual que integra esta parte de la lectura para entender cómo es mi sexualidad, qué hay con mi sexualidad, y una propuesta de espacios para escribir en él estos temas. ¿Cuál es mi historia? ¿Quién soy ahora? ¿Qué siento? ¿Cómo puedo hacer despertar mi erotismo y sentirlo? Encontrarme con mi pareja, cómo es este juego amoroso en la comunicación, cómo descubro a mi pareja, el juego erótico, la vida en pareja y un tema de vida y creación. Este es un texto que pongo a su consideración por ahí. Está disponible a través de una página de Facebook que es Mi Diario Erótico. Y bueno, pues les agradezco mucho este espacio que me han ofrecido para hablar de estos temas que son importantes y que pueden ayudar mucho en el proceso terapéutico de nuestras consultantes a encontrarse con estas historias y poder compartir estas historias para un fin terapéutico, para mejorar sus temas en la vida y para ayudar en el proceso terapéutico. Les recuerdo, mi nombre es Nadine Terrein, soy psicóloga, soy psicoterapeuta, terapeuta de parejas y ha sido un honor estar en este congreso.